Compartimos pantalla. Bueno, ahora, en el documento hay otro ejemplo, el ejemplo número 11, que es un modelo computacional para calcular esfuerzo cortante neto no drenado y ángulo de fricción interno a partir del ensayo de penetración estándar SPT. Esto lo vimos hoy en mecánica de suelos. Obviamente los de pavimentos, pues ya saben que usamos el modelo matemático que involucra a las ecuaciones de Hart, Stroud y Hatanaka y otros más. Pero con eso son suficientes. Entonces, este modelo computacional, aquí está presentado, está trabajado también con vectores. Dice número de ensayos, son 10 ensayos, la variable iterativa, 0 a n, el avance, la letra ABC o la variable ABC de I, que es I por 60 porque el penetrómetro es de 60 centímetros, y las lecturas de los golpes a 15 centímetros, 30 y 15. Y la recuperación y la identificación inicial del suelo, si es cohesivo, cohesivo friccionante o granular, que van a ser los tres casos que se van a utilizar. Se calcula el número de golpes N, que es la suma de N1, N2. Se da la presión actuante sobre el suelo, por ejemplo, aquí 12 toneladas por metro cuadrado. Esa presión actuante sobre el suelo se convierte en gamma cero, pero sigma cero, pero esta sigma cero le voy a quitar las unidades para que pueda tomar el valor dentro de los coeficientes que aparecen aquí. El coeficiente CN está en un pequeño programita con asignaciones locales, pero la C es una variable vectorizada, ¿sí? Entonces, esta variable vectorizada de C1, C2, C3, C4, le calculamos la media y encontramos el resultado. Ya tengo aquí el coeficiente de ajuste que va a reflejarse en el caso del número de golpes para el suelo granular. Y entonces el número de golpes está condicionado. Si el suelo es granular, es CN por NI. En caso contrario, es simplemente NI. Y entonces ya tengo los golpes y los golpes corregidos, que solamente se reflejan en el caso de suelos granulares. Bueno, luego, en suelos arcillosos nos pide un coeficiente que se llama el coeficiente de Stroud, que va de 3,5 kilonewtons metro cuadrado a 6,5 kilonewtons metro cuadrado. Habíamos dicho ayer, casi siempre se toma el punto medio, 4.4. Se calcula el esfuerzo cortante neto no drenado a través de estas condiciones. Si el suelo es granular, usamos la ecuación de Hara para el caso granular con NC corregido. Si el suelo es cohesivo friccionante, ecuación de Hara, pero sin corrección. Si el suelo es cohesivo, el número de golpes por el factor de Stroud. Y sin, en caso contrario, pues vale 0, que no es el caso porque de alguna manera el vector tiene estos valores. Bueno, el NPT, que es un caso aquí de nivel de piso terminado, arrancamos con 0, por eso es que ahí pues obviamente no hay cálculo de NC ni de Q, vale 0. Y luego el ángulo de fricción interna, también una condición, un programita condicionado. Si el suelo es granular, se aplica esa ecuación, si no, se aplica esa ecuación. Y ya hecho eso, botamos los vectores de resultados, que están aquí, y realizamos nuestro gráfico profundidad contra esfuerzo cortante neto no drenado. Y entonces, así es como observamos el gráfico, que ya les dije, fácilmente podemos ver a cualquier profundidad de 0 a 6 metros cómo se encuentra el esfuerzo en ese suelo, gracias al ensayo SPT. Y entonces, pues muy fácilmente podemos tomar ya decisiones y a partir del valor del esfuerzo cortante neto no drenado. Aquí yo lo estoy reflejando en kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, eso quiere decir que si yo tengo Q, obviamente tengo Q, pero no tengo la cohesión. Habría que buscar una correlación entre Q y C a partir del tipo de suelo, que sí lo existe. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ese modelo me gustaría que de tarea lo hagan, sobre todo los de mecánica de suelos, porque es el modelo que vamos a utilizar para revisar nuestros estudios SPT. Bien, ¿preguntas hasta acá? Hay que hacerlo, ¿eh? Ya, creo yo que ya conocen la técnica y no les debe de causar problemas el elaborar este modelo. Ahora, otro modelo que también lo estoy planteando acá, esto se enfoca un poquito más hacia el área de pavimentos, pero los de mecánica de suelos lo van a entender un poquito más adelante porque vamos a calcular granulometrías.
Entonces, aquí lo estoy llevando al caso de una granulometría de un material pétreo para mezcla asfáltica. En este caso, lo que yo quiero es empezar a trabajar algunos controles especiales para que yo pueda hacer algunas operaciones un poquito más automatizadas. Entonces, aquí, el análisis granulométrico, yo lo trabajo a través de 3 subíndices, I, J y K, que son los valores que aparecen aquí, para que yo pueda capturar el peso retenido de estas mallas, 2 pulgadas, pulgada y media, 1, 3 cuartos, media, 3 octavos, 1 cuarto y número 4. Y lo que pasa al número 4 más las mallas 10, 20, 40, 60, 100, 200 y lo que pasa. Y con eso yo voy a tener los pesos retenidos que se presentan en mi material, ¿sí? Los pesos retenidos que son los que me van a servir. Aquí tengo un vector de aberturas para poder realizar más adelante el gráfico de granulometría. Entonces aquí tengo la variable suma que va de 1 a 9 y de 10 a 16 para poder recuperar los valores que están aquí. Y luego armo 3 programitas para calcular porcentajes retenidos, acumulados y porcentaje que pasa. Para el caso del porcentaje retenido es un circuito K que va de 1 a 9. En la variable PRG sub K, calculo el peso retenido entre la suma de gruesos y para 10 a 16, que es el porcentaje retenido de la parte fina, el peso retenido entre la suma de finos por el porcentaje en 9. Entonces, de esta manera, genero yo mis vectores para porcentaje retenido. Porcentaje acumulado, también aquí hago la acumulación en escalera, que los que ya saben cómo se hace la granulometría lo han de recordar. Y luego el porcentaje que pasa a partir del porcentaje acumulado. Y ya con eso hago una comparativa de la abertura contra el porcentaje que pasa y ya tengo ahora sí la capacidad de generar la gráfica. Pero como esta gráfica depende del tamaño nominal del pétreo, entonces yo tengo que seleccionar ese tamaño nominal. Esa es la parte que ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para que aparezcan las especificaciones. ¿Eso de dónde lo saco? Bueno, de la especificación que me marca la Secretaría. Aquí está la tabla de donde se basa. Lo que yo tengo que hacer nada más es controlar en cuál columna estoy según el tamaño nominal. Esto lo hago a través de una matriz que le capturo todos estos datos y esa matriz está condicionada al selector para que pueda leer por parejas las columnas. Y eso es lo que hace, vamos a ver el programa, eso es lo que me hace ya la clasificación. Entonces, voy a cerrar este archivo, estamos trabajando aquí, vamos a abrir el archivo de granulometría para mezclas asfálticas. Aquí está el archivo. Aquí me aparece cuando yo manejo controles, como los controles están asociados a pequeños scripts en Visual Basic, entonces aparece que esta hoja de cálculo contiene objetos scriptables o en scripts, los cuales pueden ejecutar virus o algún otro código dañino. Dice, ¿desea desactivar la evaluación de estos objetos? Si le decimos que sí, entonces el control ya no va a funcionar. Si le decimos que no, el control nos va a funcionar. ¿Por qué aparece el mensaje? Porque utilicé un control aquí abajo para seleccionar, vean, la curva dependiendo de esto. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es utilizar el tamaño nominal para que me aparezca la curva correcta. Y esta curva viene de la matriz. Entonces, cuando yo escojo 3 octavos, obviamente no va a encajar la curva, aunque sí me muestra las especificaciones, porque el material, pues obviamente no tiene tamaño max nominal de 3 octavos. Tendría yo que dar los datos, vamos a pensar, tendría yo que dar los datos aquí para que fuera así. Por ejemplo, voy a aumentarle un poquito, ¿sí? Vamos a pensar que tengo estos datos. Entonces tengo 0, 0, ¿sí? Ahí el tamaño nominal se empieza a manejar para 3 octavos en esta parte. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, 110 gramos, ¿sí? Aquí tengo yo 354. Aquí yo tengo, por ejemplo, 600 gramos y pasa en la 800. Luego tengo acá, por ejemplo, 102, ¿sí? 90, 66, 34, 12, 7 y pasan
28. ¿Sale? Entonces, al hacer esto, los pesos retenidos que ya he capturado acá, entonces se calcula automáticamente todo y ya me da la representación. Entonces aquí ya tengo esta granulometría y aquí tendría yo que decir, bueno, es de media, tamaño nominal media porque está en 3/8 y ya veo si cumple la especificación. ¿Sí? Y entonces veo, pues sí, si le pongo otro tamaño de nominal, obviamente, pues el material ya no se está ajustando plenamente, ¿sí? Entonces, esta es la idea de utilizar estos controles para programar las acciones ya de una manera más acotada, más cerrada y que tenga ya la función de automatización dentro de mi modelo. Y entonces, esta granulometría, les digo, me está funcionando ya para el caso según las especificaciones de la SCT o SICT. Entonces, así es como lo controlamos. ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a llevarlo al 100% para que explique yo cómo trabajamos el control. ¿Vale? Entonces, el modelo no tiene mucha novedad. Sencillamente es trabajar con vectores, ¿sí? Con sus respectivos subíndices y la información que yo tengo aquí. Después de eso, mis estructuras programadas, y luego viene ya la parte en donde trabajo el control. ¿Cómo lo trabajo? Vamos a pensar que quiero manejar 4 datos que se refieran, por ejemplo, al tipo del material, ¿sí? Entonces, lo creo así. Cuando quieren ustedes trabajar controles, la recomendación es trabajar al 100%. Si lo hacen en otro Zoom, no se los va a permitir programar. No sé por qué. Entonces, nos vamos a insertar, nos vamos a control y aquí voy a insertar un listbox, ¿sí? Que es el control como el que tenemos acá. Y le voy a dar un nombre a ese listbox, por ejemplo, le voy a llamar material, ¿sí? O materiales. Bueno, y entonces solamente aparece 1, 2, 3. Lo que hay que hacer es con el botón derecho, nos vamos a editar el script, edit el script. Y ahí aparece un código en Visual Basic donde nosotros vamos a hacer los cambios aquí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el material es caliza. Bueno, sí, vamos a poner que el material es caliza. Ahí está, ¿sí? Que el material es andesita. Sale. Que el material es basalto. Sale. Que todavía quiero añadirle otros 2 más. Control C. Le doy ahí un enter y pongo control B y le meto otro. Por ejemplo, no sé, caliza, andesita, basalto, es sílice, por ejemplo. Otro más, control B, y que fuera, por ejemplo, no sé, limonita. O sea, la naturaleza del material. Sale. Con este botoncito lo actualizan y cierran. Y entonces ya aparece aquí la herramienta que ya les permite seleccionar el material. Y entonces, cuando ustedes revisan qué contiene la variable materiales, pues solamente tiene un número, es un apuntador. Caliza vale 1, andesita vale 2, basalto vale 3, sílice vale 4, limonita vale 5. Y ya, ese apuntador es el que se utiliza para hacer las programaciones de eventos. Y entonces, cuando yo escojo caliza, entonces algo va a aparecer. Cuando yo escojo andesita, una cosa aparece. Cuando yo escojo basalto, otra. Y así, eso es lo que me hace el control de estos objetos. Con esto ya se le puede dar un poquito de mayor control a las acciones dentro de un modelo, ¿sí? Obviamente, pues hay que ir viendo cuáles van a ser los objetos que podemos utilizar con la intención de programarlos correctamente y que nos ayuden a definir nuestro modelo un poquito más atrapado, ¿sí? Y entonces les digo, aquí ya si por ejemplo, si fuera caliza, a lo mejor hay un coeficiente, bueno, que se refleje aquí en los cálculos. Que si fuera andesita, el coeficiente es otro y ahí se va seleccionando. Entonces, depende de la variable materiales y esta variable materiales solamente hace un apunte a la posición que tiene el elemento en la lista box, en list box, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este proceso. Repito, ese es un ejemplo de cómo usamos el tamaño nominal de nuestro material pétreo para poder controlar nada más las gráficas, obviamente a través de este programita. Y el truco también está aquí.
cómo programamos las gráficas utilizando vectores en tamaño nominal y tamaño nominal más 1. Tamaño nominal es esta variable. Y entonces aquí aparecen las posiciones de las gráficas leyendo los vectores por pareja. Lee el 1 y el 2, luego lee el 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y así es como funciona esta representación. Ahí vemos cómo están las variables. Obviamente, ahí no se ve porque está... Sí, está bien. Está formateado nuestro gráfico para que no se muestren los argumentos. ¿Sale? Pues, pero ahí están. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. No, en ese momento no. Bien, comparto pantalla. Les decía, para crear controles, una recomendación es que estén trabajando al 100% de su Zoom, de su visualización. 2, que inserten primero el control y luego le pongan la variable. Se inserta el control. Estos son los controles programables. Y de esos controles, ustedes van a darle el nombre de variable posterior. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a usar este control slider. Este ya lo hemos usado en otras áreas. Entonces, por ejemplo, hace nada más un conteo. Ya le pongo la variable, ¿sí? Y aquí le voy a poner el conteo igual para que me muestre resultados. Si yo lo muevo así, vean, empieza a hacer un movimiento en el slider y veo yo un resultado que va de 0 a 100, ¿sí? Ahora, este control tiene también su script y el script está manejado por estas instrucciones en Visual Basic, ¿sí? Ahora, realmente aquí no le vamos a realizar gran cosa al código. Aquí no le voy a hacer nada, ¿sí? Donde le voy a hacer modificaciones va a ser en sus propiedades. Y entonces entramos para este control, para este. Y aquí podemos ya empezar a indicar cómo queremos que aparezca, de forma horizontal o vertical, ¿sí? Que el apuntador esté arriba, esté a la izquierda o que esté al fondo a la derecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya las técnicas. Queremos que no llegue hasta 100, que sino nada más que llegue hasta 50, ahí está. Y que las frecuencias vayan a cada 5, por ejemplo. Y entonces, al hacer esto, configuramos y entonces nuestro slider está funcionando. Ay, ¿ahora qué hice? Vamos a otra vez sus propiedades. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice que no? La frecuencia, no sé, a lo mejor la apariencia esta, que es bottom right, y quedó horizontal. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí sí se mueve, no sé por qué en el otro no se movía, pero fíjense, ya nada más llega hasta 50 y los tics que aparecen aquí, unos casi no se notan, esas rayitas van de 5 en 5, ¿sí? Bueno, entonces este fue otro tipo de control que ya lo podemos usar. Normalmente, como la variable a veces no me interesa que se muestre, se le oculta. Y entonces realmente aparece el control y ya sabemos qué es lo que está haciendo sobre la variable objeto. ¿Sí? Bueno, y en el caso de los materiales igual, yo oculto el argumento y aquí pues ya nada más apunto y me muestra el número asignado a la posición de la lista en la variable materiales. Y ya materiales es lo que voy a usar para programar, ¿sí? Por ejemplo, acá, el tamaño nominal está apuntado al tamaño de la partícula, 3/4 de pulgada. Entonces, está asociado aquí a TNM igual a 3. Cuando TNM es igual a 3, el resultado de 5 se asigna a la variable TMN minúscula, que es el que yo utilizo aquí para poder controlar el vector de la matriz, la vectorizo, y la puedo yo utilizar en la posición que yo necesite, ¿sí? Ese es, digamos, el truco para poder controlar los gráficos. No sé si con eso queda explicado lo que quería.